Probablemente uno de los arquitectos o una de las arquitectas que cobran por metro cuadrado de diseño le vayan a decir que le entregan todo, ¿verdad? Pero todo no es todo. Necesitas saber qué te van a entregar, porque siempre hay un límite de lo que el arquitecto puede hacer en cuanto a su alcance. Por lo que todo nunca es todo. En nuestro caso, nosotros le damos todo detallado al cliente, ¿verdad? En cuanto a la cotización se refiere, todo eso lo vamos a ver en este video. Quédate hasta el final para que te nutras de información importantísima que no te lo van a decir en ningún otro lugar. Hola, ¿qué tal? Soy el arquitecto Garibaldi de Asa. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo básico. ¿Qué necesito para mi proyecto? ¿Qué planos necesito? ¿Qué es cada tipo de plano y para qué sirve? Casi nadie sabe este tipo de cosas y nosotros como arquitectos cometemos el error de darlo por sentado porque nosotros sí entendemos, pero es importante que el cliente entienda qué es lo que está recibiendo. Nosotros, mientras más transparente, mucho mejor. De nada sirve que nosotros le entreguemos una cotización o un desglose o unos planos si el cliente ni siquiera lo va a entender. Existen dos tipos de personas o de arquitectos. Están los que cotizan por metro cuadrado, que esos son la mayoría. Estamos los que cobramos por cantidad de planos o vistas que usted necesite. De acuerdo a la cantidad de cosas que yo le tenga que entregar, pues más trabajo tengo que hacer y más tiempo me va a tomar. Así que por esto es que nosotros nos enfocamos más en la cantidad de cosas que le vamos a entregar. Ahora bien, ¿qué es todo lo que usted necesita para diseñar una casa? Casi siempre la gente viene a donde nosotros y dice, yo quiero un plano de una casa. Pero no es solamente un plano que usted necesita muchos planos para poder tener la mayor cantidad de información posible. Mientras más planos usted tenga, kit de plano completo, pues mientras más completo, más control usted va a tener sobre la obra. Entonces, vamos a entrar en materia. Fíjense, esta es una carpeta normal que le entregamos a los clientes. 4 opciones de precio. Vamos a empezar con el kit básico. Vamos a empezar explicando un poco la tabla, ¿verdad? Lo más importante es esta tabla de acá, donde dice servicio producto, precio unitario, cantidad y total. Nosotros cotizamos en dólares, por eso tienen allá arriba el precio del dólar del día de hoy. El primer servicio que está ahí se llama levantamiento. El levantamiento no siempre es necesario o solicitado por el cliente, porque el levantamiento es un servicio independiente a los planos. Por eso está ahí desglosado y se especifica si aplica o no aplica. Nosotros tenemos un video también de esto en nuestro canal, así que si pasa por allá lo va a poder ver en desglose, que es un levantamiento. Donde dice planta arquitectónica se refiere a plantas amuebladas. Planta amueblada, nivel 1, nivel 2, ya sea los niveles que sea. Las plantas amuebladas son estas plantas que ven en pantalla, donde el cliente va a poder entender cuál es la distribución que tiene su vivienda. Gráfica, un corte visto desde arriba, ¿verdad? Como si tuviéramos quitándole el techo a la casa y lo estuviéramos viendo desde arriba, pues ahí usted va a entender toda la vivienda y sus relaciones de espacio. Todo lo que diga planta es un corte visto desde arriba. En el caso de la arquitectónica o amueblada es esta, la que contiene los muebles. Las plantas dimensionadas son, como el nombre lo dice, las que contienen las dimensiones, es decir, las medidas de sus espacios. Planta de techo o conjunto veríamos el techo con sus inclinaciones y demás, y todo el entorno de el solar, todo el resto del solar y su relación, ¿verdad? En cuanto al lindero se refiere o al espacio. Las elevaciones son las caras del edificio. Es decir, la vivienda yo la puedo ver desde 4 ángulos en cuanto a plano se refiere. Desde el frontal, posterior y los laterales. En esos planos usted va a tener las medidas de altura y alguno que otro, en el caso de nosotros le colocamos
algunos materiales de referencia o algunas anotaciones para que sirvan de guía a quien va a construir. Y dentro de ese kit también la persona recibe lo que es renders exteriores. Todo lo que tiene que ver con render son imágenes en 3D, es decir, imagen tipo fotografía como esta que estamos viendo en pantalla. Son imágenes estáticas, renders, todo lo que tiene que ver con render, a eso se refiere. Bien, en el kit intermedio usted recibe todo lo anterior más las imágenes del interior, es decir, renders interiores. Ahí se desglosa cuáles son los renders que usted va a recibir. Y al lado, donde dice cantidad, ahí se le especifica cuál es la cantidad de vistas que usted va a recibir. Si del exterior yo voy a recibir 3, pues de la sala voy a recibir 1, de la cocina 1, etcétera, etcétera. Si usted necesita más renders, usted lo deja especificado antes de empezar el proyecto o lo puede solicitar después. En el caso del kit full, usted recibe todo eso más una planta de localización. En esta planta se especifica dónde está ubicado su proyecto. Esto le sirve a obras públicas y demás. Ya este kit full le sirve para tramitarlo en un ayuntamiento de su localidad. Solamente para el ayuntamiento o para el banco, para ese tipo de cosas. Están las secciones. Las secciones sirven para ver las alturas internas y ver detalles que no se verían desde el exterior. Entonces, es como la elevación, pero por dentro. En este kit también recibe todos los renders que se especifican ahí y también se le incluyen instalaciones eléctricas y sanitarias. Estos planos es importante que sepa que son planos sin cálculos porque son hechos por arquitectos. Si usted necesita unos planos mucho más detallados con cálculo con cálculos ya mucho más técnicos, ¿verdad? Pues ya tendríamos que contratar a un ingeniero en electricidad y un ingeniero hidráulico. Bien, anteriormente eso es lo que nosotros le incluíamos, pero este año ya hemos agrandado y consolidado el equipo y podemos tener varios profesionales trabajando a la vez, por lo que le ofrecemos un kit mucho más completo para fines de tramitarlo en obras públicas o simplemente para las personas que quieran tener todo el control posible y que tienen la posibilidad económica para cubrir todos los gastos en un solo lugar. Es el kit premium. Se le incluyen plantas amuebladas, plantas dimensionadas, plantas de techo, plantas de localización, de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Elevaciones, secciones y renders. Pero además de eso, las plantas de instalaciones van a tener su cálculo porque van a ser contratados los ingenieros para eso. Lo extra sería cálculos estructurales. ¿Qué es una planta estructural? Fíjense, aquí en esta planta estructural usted va a tener el desglose de cuáles son las varillas, cuál es el grosor de esa varilla, cuál es la cantidad de columnas que tendría, cuál es el grosor que tendrían, etcétera, etcétera. Las vigas, el detalle de las vigas, todo el tema estructural quedaría especificado en esta planta estructural. Eso es un plano muy muy importante que lo hacen los ingenieros estructurales. Los arquitectos no hacemos ese tipo de cosas. Así que nada, continuamos. La memoria descriptiva es un desglose o un texto, más bien, donde se le especifica algunas características de la vivienda a modo de descripción. Esto lo solicitan normalmente en las instituciones públicas para ellos tener, ¿verdad?, como una especie de hoja donde se le describa todo, incluyendo los materiales que se vayan a utilizar. Materiales, metraje, etcétera, etcétera. La tabla de puertas y ventanas es donde se especifica el tamaño de la puerta, de cada puerta, etiquetada, ¿verdad?, en cada plano.
las ventanas, qué tipo de ventana es, qué tamaño tiene, etcétera, etcétera. Ojo, no quiere decir que si en los demás planos o en los demás kits usted no va a tener puerta y ventana, usted lo va a tener, pero simplemente no va a estar etiquetada. Simplemente le va a faltar esa información. Entonces, la planta de ruta de evacuación, el nombre lo dice, es donde se especifica por dónde va a ser en caso de emergencia, por dónde va a salir las personas en caso de que haya alguna catástrofe. El detalle de escalera es algo que solicitan también en obras públicas para saber el tamaño de la huella y la contrahuella y el diseño en sí que tiene la escalera en cuanto a lo estructural y demás. Las escaleras son un elemento vital dentro de un edificio de varios niveles, así que es importante tener ese detalle. La planta humanizada es la que la mayoría de personas entiende, ¿verdad? Y la que usted, si en caso de que sea un proyecto de apartamentos, evidentemente va a necesitar esta planta humanizada para poder vender el proyecto mucho más fácil. Porque así las personas lo ven como si fuera una fotografía, es un render visto desde arriba, ¿verdad? Donde se ven todos los muebles de manera real, las texturas de los pisos y demás. El recorrido virtual, evidentemente es un video, ¿verdad? Que la persona recibe de su vivienda. Esto también le sirve a las personas que vayan a tener proyectos inmobiliarios que lo vayan a vender. El formato de render vertical es lo que está en tendencia. Ahora mismo todas las redes sociales solicitan un formato vertical. Así que como en la mayoría de renders son horizontales, pues aquí le ofrecemos esa posibilidad. Y por último, el kit de entrega de planos impresos. En los demás kits, usted tendría los planos en digital y usted tendría que encargarse de la impresión. Pero en este caso, en este kit, le entregamos los planos impresos, no solamente en hojas grandes, sino que son varios kits. Usted recibiría una caja con los planos impresos en un formato 11 por 17 pulgadas y otro rollo de planos ya firmados, impresos y sellados, listos para depositarlos en obras públicas y demás. También algún que otro regalito que le pondríamos en la caja a modo de agradecimiento por elegirnos y por elegir el plan más completo. Este es el plan más completo que hay. Evidentemente es el que más recomendamos para las personas que vayan a tramitar, para que luego no tengan que estar buscando en otros lugares o les falte información una vez terminado el proceso. Así que nada, espero que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta sobre algún tipo de plano, puedes dejarlo aquí en los comentarios. O si tienes alguna pregunta sobre las cotizaciones, también te comunicas con nosotros vía WhatsApp. Gracias por ver este video hasta acá y hasta la próxima.